Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo estar en este día grabando para ustedes el discurso de la conferencia general acaecido en octubre del año 2023. Hoy tendremos con nosotros a la hermana Tamara W. Runia, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Hoy tendremos en su discurso, veremos acerca del siguiente título: ver a la familia de Dios a través de un lente de perspectiva eterna. ¿Sí? Entonces vamos a la presentación, ¿sí? Para poder saber quién es la hermana Runia. La hermana Runia comenzó su servicio como primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes el 1 de agosto, ¿sí? Del presente año. Nació en Concord, California, y creció en Walnut Creek, California. La hermana Runia era estudiante de primer año de la Universidad Brigham Young y estudiaba periodismo televisivo cuando conoció a su esposo R. Scott Runia, un jugador de baloncesto de la BYU. Se casaron en el templo de Oakland, California, y tienen 7 hijos. Muy bien. Asimismo, la hermana Runia y el hermano Runia sirvieron como líderes de misión de la misión Australia Sydney. ¿Qué nos enseñó la hermana Tamara W. Runia? Veamos directamente, vamos a dar lectura a todo su discurso, analizando. ¿Sí? Veamos entonces el discurso. Ver a la familia de Dios a través de un lente de perspectiva. Veamos entonces, ella empezó diciendo lo siguiente: cuando nuestra hija menor, Berkeley, era pequeña, empecé a usar lentes de lectura, del tipo que acercan y amplían todo. Un día, mientras estábamos sentadas juntos leyendo un libro, la miré con amor, pero también con tristeza porque de repente parecía haber crecido. Pensé, ¿a dónde se ha ido el tiempo? Está tan grande. Al levantar los lentes de lectura para secar una lágrima, me di cuenta, un momento, ella no está más grande. Son estos anteojos, olvídalo. A veces todo lo que podemos captar es la visión de cerca y ampliada de aquellos a quienes amamos. Esta noche los invito a distanciar la perspectiva y mirar a través de un lente diferente. Un lente eterno que se centra en la perspectiva general, en su historia más ampliada. Durante los primeros esfuerzos de la humanidad para ir al espacio, los cohetes sin tripulación no tenían ventanas, pero para la misión a la Luna Apolo 8 los astronautas tenían una. Mientras flotaban en el espacio, les impresionó profundamente ver nuestra Tierra y tomaron esta imagen espectacular, captando la atención de todo el mundo. Aquellos astronautas experimentaron una sensación tan poderosa que se le ha dado su propio nombre, el efecto perspectiva. Ver desde una perspectiva nueva y privilegiada lo cambia todo. Un viajero del espacio dijo que esa perspectiva reduce las cosas a un tamaño que uno considera que todo es manejable.
lo podemos lograr. Paz en la tierra, sin problema. Da a las personas ese tipo de energía, ese tipo de poder. Como humanos tenemos un punto de vista terrenal, pero Dios ve la perspectiva amplia del universo. Él ve toda la creación, a todos nosotros, y está lleno de esperanza. La creación de nuestro Padre Celestial, hasta la fecha, realmente es un misterio de lo que hay fuera de nuestro planeta Tierra. Eso es lo que yo capto, hablando de la perspectiva y del lente que uno podemos ver. Ya que estamos hablando un poco de la luna, y no quiero desviarme de ello, nos dijeron que la luna está una distancia muy fuera de la Tierra, y igual el Sol. Hace unos años fui a una altura de más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Estaba en Casapalca. Cuando estuve allí, un terrible frío. Uno ve al frente y los cerros están llenos de nieve. Y era de noche. Salí bien abrigado y tenía ganas de mirar la luna. Era inmensa, inmensa, inmensa. Tremendamente inmensa, y que yo me eché al pasto, y cuando fijé me abarcaban todo, mi cuerpo, todo estaba súper llena y iluminada por la luna. Era inmensísima. Y parecía que yo me iba a caer a la luna. Sentí esa sensación de que me estaba yendo hacia la luna. Así que no me gustó y me paré. Y cuando estaba ahí en la luna, yo pude sentir más frío que en la sombra. Cuando me paraba al lado de la sombra, donde no me llegaba, se pude sentir la sensación que era menos frío. Entonces yo pude saber y yo sentí esa perspectiva. Quizá no está demostrado y comprobado, pero que la luna es fría, es hielo, y el sol es caliente. ¿Y cómo podría ser que la luna sea reflejada por el sol? Y por perspectiva, si algo es refleja por el sol, llega a la Tierra, podría llegar calor. No lo sé, no soy científico, no tengo los experimentos ni para hacer la comprobación. Pero ahí pasó por mi mente que la luna era fría y el sol era caliente. Cada uno con su energía propia. Que la luna por sí solo tenía su propia luz. Así como las estrellas tienen su propia luz. Eso es lo que yo sentí. Es viendo de una perspectiva personal, de estar en situ en ese lugar. ¿Sí? Y cambió mi perspectiva de todas las cosas. Y así nomás ya comienzo a hacer preguntas en mi mente si eso es cierto. Y bueno, sería entrar en otro tema. Pero hablamos de la perspectiva que uno puede sentir. Y a eso está refiriéndose nuestra hermana. Ella continúa diciendo, como humanos tenemos un punto de vista terrenal. Es cierto. Yo tengo mi punto de vista terrenal cuando miro a la luna, el sol. Pero Dios ve la perspectiva amplia del universo. Él conoce todas las cosas, que para mí puede ser un misterio y para muchos puede ser un misterio. O por la misma NASA puede ser un misterio. Dios ve la perspectiva amplia del universo. Él conoce cada rincón. Todo lo conoce. Él sabe la verdadera forma de nuestro planeta, la verdadera forma del Sol, la dimensión exacta. Él lo sabe todo. Él ve toda la creación,
a todos nosotros y está lleno de esperanza. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero Él es Dios y algún día nos enseñará cuando estemos en su presencia y hayamos ganado esa gloria de la vida eterna para estar en su presencia, y Él nos enseña todas las cosas, cómo es que hace que todos nuestros pensamientos, de todos los hijos de la tierra, que estamos hablando de billones, Él pueda saberlo de todos. No lo sé, solo sé que es Dios y lo sabe todo. Y hace una pregunta a la hermana. ¿Es posible comenzar a ver como Dios ve? Incluso mientras vivimos en la superficie de este planeta, para tener esa sensación de perspectiva. ¿Es posible comenzar a ver como Dios ve? La hermana da la respuesta: creo que podemos. Mediante el ojo de la fe. Muy cierto. Creo que podemos, mediante el ojo de la fe, distanciar la perspectiva y vernos a nosotros mismos y a nuestras familias con esperanza y gozo. Con esperanza y gozo de que un día estaremos con nuestra familia al lado de nuestro Padre Celestial, recibiendo nuestra corona de vida eterna, nuestra exaltación al lado de nuestra familia. Ese es mi deseo y mi gozo. Y estoy lleno de esperanza por ello. Y todos los santos, nuestra esperanza bendita está reflejado en la exaltación y la vida eterna. Y vemos a nuestras familias con esperanza y gozo. Menos que eso no puedo ver. Esa es mi esperanza bendita y esa es mi fe en el Salvador Jesucristo, que creo que sus palabras son verdaderas. Sé que veré a mi madre y me abrazaré con mi madre nuevamente, con mi padre, con mi hermana mayor, que nunca lo conocí porque falleció cuando tenía 1 año y 6 meses. A los 2, 3 años yo recién nací. Pero tengo esa sensación que un día las veré y las abrazaré. Y yo sé que mi hermana me conoce, mi hermana mayor. Quizás algunas veces ha venido a casa, no lo sé. Pero sí sé que ellos están pendientes de nosotros. Sé que mamá y papá, cuando cosas suceden en la casa, están preocupados y algunas veces recibo la visita en sueños, en revelaciones personales. Sé que ellos viven, no los veo, pero sé que están allí. Sé que están encima de nosotros. Se dice que el mundo del espíritu está arriba de nosotros, no está lejos de este planeta, sino dentro de este planeta. Miren cuántas cosas lo sabemos por fe. No lo podemos comprobar mediante los telescopios y otras cosas, porque es espiritual. El telescopio ve lo material, pero lo material grueso, porque material, aún el espíritu, lo espiritual es materia, pero materia más finísimo que no capta, es otra, como digamos, otra dimensión, son otros cuerpos. Bueno, estoy entrando en un tema que a veces me gusta mucho averiguar, experimentar ello. Pero, regresando al mensaje de nuestra hermana, ella dijo: las escrituras lo confirman. Moroni habla de aquellos cuya fe era tan sumamente fuerte que realmente vieron con el ojo de la fe y se regocijaron. Wow. Que realmente vieron con el ojo de la fe y se regocijaron. Viene a mi mente y quiero compartir algo de un sueño que tuve. No les diré realmente como el total de mi sueño del completo, pero resulta que yo estaba en la tierra, estaba con mi hermano y de pronto subí al cielo. Pero supe que no era el cielo, era como un lugar que yo podía ver
el mar. Y podía ver el mar. O sea, yo lo que vi era mar. Y a esa altura era como un paraíso. O sí, podría ser el paraíso, el lugar donde están eh, los que han fallecido, el mundo de los espíritus. Era hermosísimo, todo brillaba, una blancura exquisita. Las ropas eran de una blancura exquisita. De pronto yo estaba mirando hacia abajo y era todo mar, y había dejado a mi hermano, quien estaba hablando, lo había dejado y había subido. Y de pronto veo que está subiendo también mi madre. Y cuando yo lo vi con una ropa medio rosada, se acercaba más, pero una rosada, un rosado que no puedo describir, como que rosado a blanco, pero de una brillantez. Yo me sentí gozoso de ver a mi madre allí. Y me sentí muy feliz que mi madre estaba ahí, y me acerqué y estábamos los dos mirando abajo. Algo que de ahí pude ver a mis hermanos vestidos de blanco, y ¿por qué rosado? Las hermanas de un rosado que es como un blanco, pero se va para rosado. Hay una diferencia. Y eso también lo vi en otro sueño a otras personas. Bueno, son cosas que podemos vieron por el ojo de la fe. Es por eso que yo creo mucho de lo que vieron, realmente vieron con el ojo de la fe, se regocijaron el capitán Morón y otros profetas. Nos vieron, y sé que lo vieron. Es realmente maravilloso. Lo que sientes cuando estás soñando eso y despiertas es todo tu corazón está hinchado de gozo. Y mi madre para ello todavía no se había investido, no había entrado al Santo Templo. Y al poco tiempo mi madre entró al Santo Templo, hizo las ordenanzas, se selló a mi papá, y tuve la bendición de sellarme a mamá y a papá en ese día. Mis hermanos para ello eran, sí, ya eran uno o dos de mis hermanos eran miembros, pero todavía no habían recibido sus investiduras. Y mi mamá no quería esperar mucho. Y ella se selló a mí. A la fecha oro porque mis hermanos podamos ser sellados a mamá, a papá. Pero así son las cosas. No lo sé, son misterios también, porque ellos no siguen. Ah, ¿Por qué no dan ese paso? Que para mí es otra perspectiva, como estamos hablando de perspectiva. El- la hermana, eh, la hermana Tamara continúa diciéndonos: con un ojo puesto en El Salvador, sintieron gozo y conocieron esta verdad. Gracias a Cristo todo sale bien. Todo lo que a usted y a usted y a usted les preocupa va a salir bien. Yo lo sé. Con Cristo todo sale bien. Todo sale bien, queridos hermanos y hermanas. Aquellos que ven con el ojo de la fe pueden sentir que todo va a estar bien ahora. Y así es. Continúa diciendo la hermana Tamara: pasé por un momento difícil en mi último año de la escuela secundaria, en el que no estaba tomando buenas decisiones. Recuerdo que vi a mamá llorar y me pregunté si la había decepcionado. En ese momento me preocupaba que sus lágrimas significaran que sentía que no había esperanza para mí. Y si no sentía que había esperanza para mí, tal vez no había un camino de regreso. Sin embargo, mi papá tenía más práctica en tomar distancia y adoptar una perspectiva amplia. Había aprendido por experiencia que la preocupación se parece mucho al amor, pero que no es lo mismo. Utilizó el ojo de la fe para ver que todo saldría bien, y su visión esperanzadora me cambió.
Cuando me gradué en la escuela secundaria y fui a Bijú, mi papá me enviaba cartas en las que me recordaba quién era yo. Me animaba y apoyaba. Y todos necesitan a alguien que los anime y apoye. A alguien que no les diga que no están corriendo lo suficientemente rápido, sino que les recuerde con amor que pueden lograrlo. Necesitamos que vean las cosas de perspectiva eterna, positiva, que lo podemos lograr. Decirles que confiamos en ello. Habrá altibajos, habrá piedras en el camino, pero lo van a lograr. Sé, confío en ti que lo vas a lograr. Porque eres sabia, inteligente, hermosa, hermoso. Y está bajo la mirada atenta de tu Padre Celestial, quien te guía tus pasos. No te desligues de Él. Consúltalo en todos tus hechos a tu Padre Celestial, que Él está atento a querer darte todo lo que le pidas. Algo como esos consejos, darle es lo que estoy aprendiendo la hermana Tamara. Y creo que nosotros estamos aprendiendo lo mismo. Ella continuó diciéndonos, mi papá ejemplificó el sueño de Leí. Al igual que Leí, él sabía que no se trata de andar detrás de los seres queridos que se sienten perdidos. Permanezcan donde estén y llámenlos. Vayan al árbol, permanezcan junto a él, sigan comiendo del fruto y con una sonrisa en el rostro continúan haciendo señas a aquellos a quienes aman y demuestren con el ejemplo que comer del fruto trae felicidad. No nos apartemos del árbol. No le hagamos. Continuemos de ahí, enseñando de ahí, permaneciendo ahí. He conocido líderes y relatos de líderes, a un presidente de misión, que han tenido este problema. Por seguir al hijo que se desvió del camino, al final han terminado en el camino del hijo, no en el camino del Señor. Y líderes con potencial divino alto, que le llamamos a los presidentes de misión, padres de los misioneros. Y cuando nos enteramos de estas cosas, causa dolor. Causa dolor en mi esposa, que hizo una misión, en mi hija, porque sus líderes son algo especial, son como sus padres. Durante 2 años lo tienen como sus padres, y causa dolor. Así es que recordemos esto. Lo que nos aconseja la hermana Tamara, y hace relación, que al igual que Leí, hagan señales, pero no se aparten del árbol de la vida. Nuevamente repito esta parte. Permanezcan donde estén, llámenlos. Vayan al árbol, permanezcan junto a él, sigan comiendo el fruto y con una sonrisa en el rostro continúen haciendo señas a aquellos a quienes se aman, haciéndoles señas para que vengan. Y demuestren con el ejemplo que comer del fruto trae felicidad. Sí, trae felicidad. Ella continúa diciéndonos lo siguiente. Esa imagen visual me ha ayudado en momentos tristes en los que me encuentro junto al árbol. ¿Cuántas veces hemos estado junto al árbol aún comiendo el fruto, tristes por nuestros seres queridos que aún no se unen a la iglesia? O por los desafíos y por los que podamos tener. O porque de repente algunas veces estamos pasando por hambre. Hambre espiritual como hambre física. Continúa ella diciendo, junto al árbol comiendo el fruto y llorando de preocupación. Pero en serio, ¿eso ayuda? En lugar de hacer eso, escojamos la esperanza.
esa esperanza en nuestro Creador y en los demás que favorece nuestra capacidad de ser mejores de lo que somos ahora. Recuerden que si estamos al lado del Señor, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nuestra familia? Tengamos esa esperanza bendita de que todo se va a arreglar. Todo se va a arreglar. Confiemos en el Salvador Jesucristo. Todo se arreglará. A veces queremos que sea instantáneo aquel milagro, pero todo se va a arreglar. Todo toma su tiempo. Algunos se nos dice, ten paciencia, se arreglará pronto, porque vas a aprender algo en el camino. Continuamos con la lectura. Poco después de que falleciera el elder Neil A. Maxwell, un periodista le preguntó al hijo del apóstol qué era lo que más extrañaría. Él dijo que las cenas en casa de sus padres, porque siempre se iba de allí sintiendo que su papá creía en él. Fue por ese entonces que nuestros hijos adultos empezaban a venir a casa con sus cónyuges para cenar los domingos. Me acuerdo cuando mamá, porque yo perdí a mi padre cuando yo tenía 15 años. Mamá nos crió haciendo muchos sacrificios a los 4 hermanos, a mis 3 hermanos más. Total éramos 4. Cuando nos casamos íbamos a casa todos los domingos. Estábamos ahí. Aun cuando no éramos miembros de la iglesia, todos los domingos estábamos en casa con mamá cenando. Qué maravilloso es la familia cuando está unida. Y cuando tus cónyuges te ayudan. Quizás algo que le gustó a mi esposa era esa unidad familiar, que posiblemente ella no lo pudo tener. Y a veces sucede con eso, con todos. Pero lo que se rescata es lo que nos dice la hermana. Fue por ese entonces que nuestros hijos adultos empezaban a venir a casa con sus cónyuges para cenar los domingos. Es maravilloso ello. Los padres continúan sintiéndose feliz teniendo a sus hijos grandotes y viendo a sus nietos o nietas. Esa es la familia. Y lo quiero por toda la eternidad. Así lo quiero por toda la eternidad. Y para ello debemos esforzarnos. Ser como leí, estar al lado del fruto, comiendo el fruto al lado del árbol y haciendo señas para los que todavía no alcanzan a comer del fruto. Continúa diciendo la hermana Tamara. Durante la semana pensaba en listas de cosas que podría recordarles el domingo, como tal vez pueden tratar de ayudar más con los niños en casa o no olviden ser alguien que sepa escuchar. Cuando leí el comentario del hermano Maxwell deseché las listas y acallé esa voz crítica. Así que cuando veía a mis hijos adultos que por ese breve tiempo cada semana me centraba en las muchas cosas positivas que ya estaban haciendo. Cuando nuestro hijo mayor, Ryan, falleció unos años después, recuerdo haber estado agradecida de que nuestro tiempo juntos fue más feliz y positivo. Al gran dolor, ella recuerda que juntos los momentos que pasaron fueron más felices y positivos. El Evangelio te da una esperanza bendita, si es cierto que duele perder un ser querido, al que amas, que ya no lo puedes besar, abrazar. Pero tienes la esperanza bendita de que un día podrás hacerlo, y eso te da el Evangelio de Jesucristo, que nuevamente estaremos juntos, felices. Y para eso tenemos que los que quedamos aquí en tierra no apartarnos del Evangelio, estar en camino al progreso que nuestros padres hayan alcanzado. Continuamos adelante, no desmayemos. Antes de interactuar con un ser querido,
Podemos preguntarnos si lo que estamos a punto de hacer o decir es útil o hiriente. Es necesario pensar. A veces somos ligeros en la palabra. Necesitamos pensar antes de lanzar la palabra, que puedan ser hirientes o muy útiles. Continúa diciendo la hermana y la respuesta a esa pregunta. Nuestras palabras son uno de nuestros superpoderes y los miembros de la familia son como pizarras humanas frente a nosotros que dicen: escriban lo que piensen de mí. Esos mensajes, ya sean intencionales o no, deben ser esperanzadores y alentadores. Así que esos mensajes, ya sean intencionales o no, deben ser esperanzadores y alentadores. Nuestra función no incluye el decirle a alguien que está pasando por un periodo difícil, que es malo o que nos decepciona. Quizás en raras ocasiones nos sintamos inspirados a corregir, pero la mayoría de las veces debemos expresarle a nuestros seres queridos, con o sin palabras, los mensajes que anhelan escuchar. Nuestra familia se siente entera y completa porque ustedes están en ella. Serán amados por el resto de su vida, pase lo que pase. Pase lo que pase. Si somos padres, son nuestros hijos. Nunca dejarán de serlo. Son nuestros hijos. Hijos son sus padres. Nunca dejarán de serlo. Son sus padres. Pase lo que pase. A veces lo que necesitamos es empatía y no un consejo. Que nos escuchen y no que nos sermoneen. Alguien que nos escuche y se pregunte: ¿cómo tendría que sentirme para decir lo que él o ella acaba de decir? Es una buena pregunta y debemos hacernos. ¿Cómo tendría que sentirme para decir lo que él o ella acaba de decir? Las preguntas que vayamos a lanzarla, que primero caigan en nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos si nos hiciéramos esa misma pregunta? Si me da gozo, alegría, positivo y me brinda luz, viene de Dios. Podemos lanzarla. Pero si a mí mismo me causa sufrimiento, dolor o desgano, no viene de Dios. Recuerda que todas las cosas buenas provienen de Dios. Buenas. Las malas provienen de las tinieblas. Recuerden que las familias son un laboratorio dado por Dios en el que estamos descubriendo cosas. Por lo que los errores y las equivocaciones no solo son posibles, sino probables. Nos vamos a equivocar, sí. Continuamente en mi familia paramos y yo me paro equivocando. A veces dejo las cosas donde no deben estar. No es que lo haga conscientemente, sino a veces de forma inconsciente. Y a veces eso no es agradable de repente para mi esposo o mi hija, a quienes amo mucho y no quiero que ellos sufran. Pero a veces tenemos esa clase de errores, que a veces lo hacemos inconscientemente o por ignorancia. Cometemos errores. Ayudémonos los unos a los otros a poder vivir en armonía en nuestra familia. Y recuerden lo que digo la hermana Tamara, son un laboratorio dado por Dios, la familia. Y hace la siguiente pregunta: ¿no sería interesante que al final de la vida pudiéramos ver que esas relaciones familiares, incluso esos momentos difíciles, fueron los que nos ayudó a llegar a ser más como el Salvador? Cada interacción difícil es una oportunidad para aprender a amar a un nivel más profundo, un nivel semejante al de Dios. Cuando estamos con el Señor, esos momentos difíciles hacen que nos unamos más y que oremos con mayor fuerza y potencial a Dios. De las pruebas sacamos dos cosas: nos unimos más y nos apegamos más a Dios nuestro eterno Padre y a su Hijo Jesucristo, o le damos la espalda resentidos.
al cual muchos miembros lo han hecho, y se han apartado del camino y del redil de Dios, y como ovejitas se han perdido. No es que ya se hayan perdido, ellos se fueron dando la espalda, sabiendo y conocen el camino con donde regresar. Y a veces sus pastores van y lo buscan, pero no quieren. Tienen un albedrío. Pero pastores diría, no salgan y estén mucho tiempo con ellos. Y descuiden su rebaño. Hagan como leí, como el sueño de Leví. Hagan señas, manden, envían inmediatamente. Ámenlos y estén con su rebaño. Porque no vaya a ser que no regresemos. Ya ha pasado. Algunos van por salvar un alma y no regresan más. Tengamos cuidado también. Todo con prudencia. Continúa la hermana diciendo, distanciemos la perspectiva para ver las relaciones familiares como un poderoso medio para enseñarnos las lecciones que venimos a aprender aquí cuando acudimos al Salvador. Admitamos que en un mundo caído no hay manera de ser un cónyuge, padre, hijo, nieto, mentor o amigo perfecto. Pero hay 1.000.000 de maneras de ser uno bueno. Permanezcamos junto al árbol, participemos del amor de Dios y compartámoslos. Al elevar a las personas que nos rodean, ascendemos juntos. Es muy importante esta parte, esta cita. Al elevar a las personas que nos rodean, ascendemos juntos con ellos. Lamentablemente, el recuerdo de comer del fruto no es suficiente. Debemos participar de él una y otra vez de maneras que ajusten nuestro lente y nos conecten con la perspectiva celestial al abrir las Escrituras, que están llenas de luz para ahuyentar las tinieblas, y al permanecer de rodillas hasta que nuestra oración trivial se vuelva poderosa. Es entonces cuando el corazón se ablanda y comenzamos a ver como Dios ve. Es entonces cuando el corazón se ablanda y comenzamos a ver como Dios ve. Y eso lo podemos conseguir permaneciendo de rodillas hasta que nuestra oración trivial se vuelva poderosa. Al abrir las Escrituras que están llenos de luz para ahuyentar las tinieblas. ¡Qué maravilloso! Continúa diciendo la hermana Tamara, en estos últimos días, tal vez la obra más grandiosa que lo hagamos sea con nuestros seres queridos. Personas buenas que viven en un mundo inicuo. Nuestra esperanza cambia la forma en que ellos se ven a sí mismos y quienes son en realidad. Y a través de ese lente de amor verán quiénes llegarán a ser. El trabajo principal es con nuestra familia. Pero el adversario no desea que nosotros ni nuestros seres queridos regresemos a casa juntos. El adversario, Satanás, no desea que regresemos a la casa juntos. Y dado que vivimos en un planeta que está sujeto al tiempo y a un número finito de años, él intenta perpetuar una sensación de pánico muy real. Cuando acercamos la perspectiva, resulta difícil ver que la dirección es más importante que la velocidad. Recuerden esto, cuando acercamos la perspectiva eterna, resulta difícil ver que la dirección es más importante que la velocidad. ¿Comprendemos esta parte? Veamos. Cuando acercamos la perspectiva, dice la perspectiva, resulta difícil ver que la dirección es más importante que la velocidad. ¿Qué puede entender? Que la dirección es más importante que la velocidad. Nosotros debemos estar dirigidos en una dirección.
conocer nuestro camino, nuestro objetivo, y que la dirección es más importante que la velocidad que en la que vayamos dando. Podemos ir caminando, pero al lado del árbol de la vida, o agarrados de la barra de hierro que Leí vio, aferrándose ahí. Es importante, la velocidad que hagamos no es tan importante. La cosa es que estemos cogidos la barra de hierro, caminando hacia el árbol de la vida, en dirección hacia el reino celestial, es lo más importante. Hay muchos que se apresuran y corren, pero se agotan luego. Dicen luego, y he escuchado, esa clase ya lo dieron, qué aburrido. Ya he escuchado esa clase. ¿No hay algo más? Porque alguna vez lo escucharon, pero realmente lo entendieron, lo comprendieron, fue un alimento, probaron del fruto del árbol, que es más blanco que todo lo blanco, más dulce que todo lo dulce. ¿Lo probaron realmente? ¿O solamente lo vieron y no lo llevaron? No se alimentaron de ello. Eso a veces puede pasar cuando nos enfrescamos con la velocidad que queremos ya hacerlo. Todo tiene su tiempo. Vayan paso a paso. Tenemos que ir paso a paso, pero tampoco lentos, sino en un paso, dejándonos guiar como Nefi, que iba para su tío Labán. Iba guiado por el Espíritu Santo. Esa es la forma como debemos conducir. Ser guiados por el Espíritu Santo y ir al acorde con el Espíritu Santo nos lleve. Y ella, la hermana Tamara, nos dice, recuerden, si quieren ir rápido, vayan solos. Si quieren llegar lejos, vayan acompañados. Qué hermosa recomendación, consejo. Es cierto. Si quieren ir rápido, vayan solos. No afecten a los demás. Si quieren llegar lejos, a la vida eterna, a la exaltación, vayan acompañados con la familia. Afortunadamente, el Dios al que adoramos no está sujeto al tiempo. Él ve quiénes son nuestros seres queridos y quiénes somos nosotros en realidad. Así que tiene paciencia con nosotros y espera que seamos pacientes con los demás. Quiero repetir esta frase. Si quieren ir rápido, vayan solos. Si quieren llegar lejos al reino celestial, a obtener la vida eterna, vayan acompañados con sus seres queridos, con sus familias. No solos. No es agradable estar solos. Creo que no va a ser agradable estar solos. La soledad no es del reino celestial. La soledad es de grados de gloria inferior, celestial o terrenal. Y la familia es en grado de gloria celestial. Admito que hay ocasiones en que la tierra, nuestro hogar temporal, parece una isla de pesar. Hay momentos en los que tengo el ojo de la fe y el otro ojo está llorando. ¿Conocen esa sensación? Sí, creo que muchos pasamos por ello y hemos pasado. Ella nos dice, la tuve el martes. ¿Podemos en cambio adoptar la postura fiel de nuestro profeta cuando promete milagros en nuestra familia? Si lo hacemos, nuestro gozo aumentará aunque aumente la turbulencia. Él promete que se puede experimentar un efecto perspectiva ahora, a pesar de nuestra circunstancia. Podemos sentir ahora gozo a pesar de nuestras circunstancias. Y ese gozo la transmite el Salvador Jesucristo por medio de la fe en Él y la esperanza bendita que proviene de sus palabras, de sus promesas. Tener el ojo de la fe ahora es la recuperación o un eco de la fe que teníamos antes de venir a este planeta. Ve
más allá de la incertidumbre en un momento, permitiéndonos hacer con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance y entonces permanecer tranquilos. ¿Hay algo difícil en su vida ahora mismo? ¿Algo que les preocupe que no se pueda resolver? Sin el ojo de la fe podría parecernos que Dios ha perdido el control de las cosas. ¿Y es así? No. Dios no ha perdido el control de todas las cosas. Él es Dios infinito. ¿Puede que su mayor temor es que vayan a pasar por esta época difícil a solas? Pero eso significaría que Dios los ha abandonado. ¿Y es así? No, Dios no abandona a sus hijos. Lo que abandonamos somos nosotros, porque nos apartamos del redil. Dios no abandona. Dios sale a buscarnos incluso. Pero a veces somos tan tercos que no escuchamos la voz del pastor y del buen pastor, sino la voz del enemigo, de nuestras almas, quien quiere nuestra destrucción. Y Dios no nos va a obligar. Nos ha dado la libertad de escoger el amor o el sufrimiento eterno. Eso depende lo que queramos. Y elegimos nosotros eso. Quiero vivir en gozo, en amor y felicidad eterna. Estoy al lado del Salvador. ¿Queréis vivir en sufrimiento, dolor, al lado del enemigo de Dios? Eso es su elección. Dios nos ha dado la libertad para escoger entre lo bueno y lo malo. Y así ha sido desde el principio, con Adán y Eva, desde el principio. Ellos tuvieron la libertad. Y la hermana termina dando su testimonio. Testifico que el Salvador tiene la capacidad, gracias a su expiación, de convertir en una bendición cualquier pesadilla por la que estén pasando. Él nos ha hecho la promesa, con un convenio inmutable, de que al esforzarnos por amarlo y seguirlo, todas las cosas con que hemos sido afligidos obrarán juntamente para nuestro bien. Todas las cosas. Gracias a que somos hijos del convenio, podemos pedir ese sentimiento de esperanza ahora. Aunque nuestras familias no sean perfectas, podemos perfeccionar nuestro amor por los demás hasta que se convierta en un amor constante e inmutable, en un amor que existe pase lo que pase. El tipo de amor que favorece el cambio y permite crecer y volver a nuestro Padre Celestial. Es la obra del Salvador traer a nuestros seres queridos de regreso a casa. Es su obra y su tiempo. Es nuestra obra brindar la esperanza y el corazón a donde puedan regresar. No tenemos ni la autoridad de Dios para condenar, ni su poder para redimir, pero se nos ha autorizado a ejercer su amor. El presidente Nelson también ha enseñado que los demás necesitan nuestro amor más que nuestro juicio. Necesitan experimentar el amor puro de Jesucristo reflejado en nuestras palabras y acciones. Repito esta parte importante que dijo el presidente Nelson. Necesitan experimentar el amor puro de Jesucristo reflejado en nuestras palabras y acciones. El amor es lo que cambia el corazón. Es el motivo más puro de todos y los demás pueden sentirlo. Aferrémonos a estas palabras proféticas pronunciadas hace 50 años. Ningún hogar será un fracaso mientras siga esforzándose. Sin duda, quienes más aman y por más tiempo
ganan. En las familias terrenales simplemente estamos haciendo lo que Dios ha hecho con nosotros. Señalar el camino y esperar que nuestros seres queridos vayan en esa dirección, sabiendo que ellos escogen la senda que recorren. Cuando pasen al otro lado del velo y sean atraídos por esa amorosa fuerza gravitatoria de su hogar celestial, creo que les resultará familiar gracias a la manera en que fueron amados aquí, porque están acostumbrados a dar amor y a recibir amor. Identificarán cuando las personas les amen. Hay personas que no pueden dar amor porque no recibieron desde su infancia amor y no saben cómo hacerlo. Se equivocan. Así que brindemos amor sin esperar recompensa. Ellos aprenderán poco a poco por nuestro ejemplo, por nuestras palabras y nuestras acciones. Tengamos paciencia. Quizás estemos casados con hijos de Dios que no han recibido lo suficiente amor y no saben cómo darlo, porque no lo saben. Dios pregunta, ¿qué es eso? ¿Cómo se siente? A veces lo confunden el amor con la pasión y no es lo mismo. Porque la pasión es efímero, desaparece, es volátil y queda en un vacío. El amor es eterno y va creciendo de a poco. Brindemos amor, porque quizá los seres que nos acompañan son como unos bebés que recién están aprendiendo el significado del verdadero amor. Brindemos amor. Como dice la hermana Tamara, utilicemos ese lente para ajustar la perspectiva y veamos a las personas que amamos, con las que vivimos como compañeros, con los que compartimos este hermoso planeta. Ustedes y yo podemos hacerlo, nos dice la hermana. Podemos perseverar y tener esperanza. Podemos permanecer junto al árbol y participar del fruto con una sonrisa en el rostro, dejando que la luz de Cristo en nuestros ojos se convierta en algo con lo que otros puedan contar en sus momentos más sombríos. A medida que vean manifestarse la luz en nuestro semblante, serán atraídos hacia ella. Entonces podremos contribuir a centrar su atención en la fuente original de amor y luz, la estrella resplandeciente de la mañana, Jesucristo. Aprenderán a amar a través de nosotros a Jesucristo. Y aprenderemos a amar nosotros a Jesucristo a través de las Escrituras, a través de la oración permanente. Y ella finaliza su discurso diciendo: doy testimonio de que todo esto, va a resultar mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Con el ojo de la fe puesto en Jesucristo, ruego que veamos que al final de todo estará bien y que sintamos que estará bien ahora. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, hermanos, hermanas, amén. ¿Qué principio nos enseñó la hermana Tamara Runia? Ella nos enseñó la siguiente verdad. Podemos, mediante el ojo de la fe, distanciar la perspectiva y vernos a nosotros mismos y a nuestras familias con esperanza y gozo. Podemos, mediante el ojo de la fe, distanciar la perspectiva y vernos a nosotros mismos
y a nuestras familias con esperanza y gozo. Hasta aquí ha sido el resumen del discurso, un análisis del discurso, sentimientos que han nacido al leer del discurso. He aprendido en este día con ustedes y con la hermana Tamara muchas lecciones de vida. El Señor viene pronto. Yo sé que Jesús de Nazaret es el Mesías y viene pronto con todos sus ángeles celestiales. Que podamos estar presto y preparados para recibirlo. Sé que podemos hacerlo. Sé que Jesús, el Salvador del mundo, nos ama y dio su vida por amor a nosotros. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama, nos conoce, y realmente desea volver a abrazarnos, besarnos, encontrarnos con nosotros y vivir con nosotros en su casa, en el reino celestial. El plan de felicidad que ellos han trazado existe y es verdadero. Podemos ser felices en esta tierra y en la eternidad. Testifico ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Shalom, que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares, paz en sus vidas. Shalom.